Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y a este Salón María de Maeztu que hace homenaje a la fundadora. Yo creo que más que fundadora fue la que ideó el concepto de las residencias señoritas. Estamos en la sede de las residencias señoritas. Empezó en aquel edificio en 1915, hacia 1936, con el edificio Bauhaus que tienen ahí enfrente, y luego todo este edificio nuevo que hace todo este complejo cultural, este espacio cultural de la Fundación Ortega Marañón, que además esta parte inaugurada hace prácticamente 3 años, es decir, hace muy poquito tiempo, con todo un nuevo proyecto cultural que es el que estamos desarrollando actualmente. Esta sala, como les decía, es la Sala María de Maeztu, y como les decía, la pedagoga que fundó esta residencia, y sobre todo este espacio y este proyecto lo que pretende es ser o recoger la esencia del legado tanto de Ortega, de Marañón, como la de la residencia de señoritas, como un espacio de diálogo, de debate, de encontrar, de poner ideas de relieve y, cómo no, sin duda alguna, algo también muy importante para nosotros como son los libros y el mundo de la edición. En esta actividad, Palabras para el Diálogo, lo que hacemos fundamentalmente es traer autores con su obra, en este caso a una buena amiga, Pilar Yácer, para que nos presenten esas ideas, porque en definitiva esto es una casa de ideas, una casa donde la razón, el diálogo, nos lleva sin duda alguna a construir ese modelo social que es el que creemos en este Estado liberal. Hoy tenemos aquí, sin duda alguna, dos partes importantes, o yo creo que 3 partes importantes de lo que sería, sin duda alguna, uno de los valores fundamentales de esta casa y también de lo que representa este libro de Pilar Yácer, que le agradezco muchísimo que haya decidido hacer esta presentación aquí y que nos traiga a Manuel, que sin duda alguna Manuel Pimentel ya es parte de la casa. Se estaba diciendo que es que siempre se sienta en aquel sitio, entonces lo vamos a llamar el sitio de Manuel, porque siempre está en aquel sitio. Entonces, que Almuzara también quiera venir aquí a esta casa a presentar libros y que nos traiga esta propuesta, con esta apuesta que está haciendo por el mundo de la edición y por el buen mundo de la edición, para nosotros es también muy importante. Y además tenemos en este escenario, por una parte, la parte cultural, pero también filosófica, porque Valerio representa esas dos partes. Como sabes, es el director del Círculo de Bellas Artes, que está haciendo una labor formidable, y además es filósofo, con lo cual tiene esa doble función. Y Arturo, que viene desde el mundo de la empresa, pero también desde el mundo de las ideas y, sin duda alguna, también de la amistad, que se habla también mucho en este libro. Por lo tanto, yo creo que en esta mesa que me toca moderar, aunque es imposible moderarlos porque son gente muy moderada, entonces con lo cual voy a pasar muy desapercibido, pero sí que no quería ser un presentador más, aunque sea el director cultural de la Fundación, y ya que Pilar me da esta oportunidad de estar en este momento importante de la presentación de un libro, he tenido un momentito una entrevista con ella, con un podcast que pronto podrán escuchar dentro de nuestro podcast de Palabras para el Diálogo, hablando precisamente de este libro, ¿no? Es decir, del libro y de lo que significa, sin duda alguna, el llevar la filosofía a la empresa y más allá de la empresa, ¿no? Y además, sobre todo, con un género epistolar que yo, como Pilar sabe, soy muy enamorado de ese género, y además con esa visión, sin duda alguna, del liderazgo que Pilar hace para, sin duda alguna, en todo lo que está haciendo. Este es su 4º libro. Ya les anticipo que está con el 5º, pero eso que lo cuente ella, y Manuel, que seguro que tendrá algo que ver con este tema. Así que, Pilar, muchas gracias por venir a la casa, muchas gracias por presentar aquí tu libro, y muchas gracias también por permitirme acompañarte en esta nueva presentación de un libro. Manuel, editor y muchas otras cosas más, pero buen amigo, y además también con esa apuesta que estás haciendo por Pilar y por sus libros. Tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Pilar, Valerio, Arturo, Federico, muchísimas gracias por estar aquí. Ya habéis visto cómo se llega a ministro, ¿no? Hay que aplaudir al jefe siempre. Habéis tardado, así no vais a llegar. Habéis quedado cortado. Cuando el jefe habla, se le aplaude siempre. Muchísimas gracias por venir. Es un gustazo estar en esta casa. Los edificios, lo contaba, ¿no? Tienen alma, tienen aroma, y estamos en uno que es que irradia, ¿no? La residencia de señoritas, collera, pareja,
hermanado con la residencia de estudiantes, la edad de plata de la cultura española, generación del 27, todas las grandes figuras, hombres, mujeres que pasaron por aquí y cuyo espíritu, alma, aún pues nos circunda, ¿no? Y además el buen gusto que se tuvo la Fundación Ortega Marañón, dos grandes pensadores, y Ortega probablemente el filósofo más importante y conocido de los 3 últimos siglos o 4 últimos siglos de la historia de España, que haya acogido aquí. Pensaba cuando te oía, y encima, bueno, dirigido por una persona que está haciendo de esta fundación, que la ha convertido en el centro del pensamiento, de la actividad intelectual de España. En la cantidad y la calidad de iniciativas que se están haciendo de la FON es absolutamente sorprendente. Por tanto, cuando estaba oyendo hablar, ya sabéis aquello de don Juan Tenorio, ¿no? El conquistador irresistible de monjas y damas diversas, cuando está en el Guadalquivir perfumado y le pregunta a otra, ¿qué es poesía? Y le dice, poesía eres tú. ¿Qué es filosofía? Pues filosofía eres tú. Este edificio Ortega, estamos en el corazón, y ahí demuestra que Pilar Jácer no solamente es una gran escritora, sino que sabe pues ubicar en el sitio adecuado. Estamos en el corazón de la filosofía. A mí me extrañaba Ortega, es un grande, ¿vale? Es un coloso que no solamente es brillante, sino que escribe maravillosamente bien. Es un placer leer a Ortega porque se lee, se le entiende, no es el filósofo que se oculta tras, ¿verdad?, esos lenguajes iniciáticos extraños, no, se le entiende, expone a veces esa vis ensayista, se lo han criticado las corrientes filosóficas que gustan de lo oscuro, de lo denso, bueno, pero él brilló, tiene una vida interesantísima, nos desbordó a todos y brilló. Y a mí me extrañaba mucho que un tío de Madrid fuera tan listo, la verdad. Yo no terminaba de entenderlo esto bien y me puse a indagar en su biografía y lo comprendí. Ya lo dije el otro día, Ortega se va con sus padres a vivir en su infancia a Córdoba. Por tanto, está una serie de años viviendo en Córdoba, donde estudia en el colegio y donde se le pega lo listo, ¿vale? Y ese descubrimiento ya explica y justifica el por qué un tipo como Ortega pues brilló y descolló de esa forma. Estamos en su casa, estamos en filosofía, y fijaros en estos momentos que se dice que nadie lee, que a nadie le interesa la filosofía, en unos momentos que la asignatura, y Pilar nos lo confirmará, ha tenido riesgo de ser eliminada en los currículum escolares. No sé cómo estará la batalla ahora, hubiera sido un disparate, supongo que no habrá caído en el camino. En estos momentos que dices tú, bueno, ¿y a quién le interesa la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Pilar, de hecho en el libro, bueno, habla mucho de esto. Como editor me encuentro con la gran sorpresa que hay una demanda amplia de libros de filosofía. Filosofía de todos los niveles, de filosofía básica, filosofía divulgativa y filosofía aplicada. Para la vida normal, ¿quién mola? ¿Quién triunfa? Los estoicos, ¿vale? Pongo un estoico en su vida para la vida y toda esta. ¿Quién triunfa en la vida de empresa? Aristóteles, por aquello del imprimo y tal, suele triunfar. El caso que será por la turbulencia, por el vértigo, por el desasosiego, porque necesitamos puntos de referencia, marco, estamos consumiendo y necesitamos filosofía. Y en esa corriente pues entra Pilar haciendo la pregunta adecuada. ¿Por qué necesitamos un filósofo en la empresa? ¿Por qué hace falta la filosofía? ¿Por qué hace falta la mirada filosófica? Bueno, Pilar ha resuelto maravillosamente bien el libro, lo van a glosar Arturo y Valerio, yo no quiero entrar mucho en él, pero sí deciros que no se trata solo del clásico libro, donde divertido, ameno, que cuenta pues lo que decía Sócrates, lo que decía Platón, y Anaximandro y Hume y los filósofos a lo largo de la historia. No, ella a veces cita a algunos filósofos, pero ella cuenta su teoría, su propia mirada filosófica. Hay aportación propia, es lo que cuando alguien formula tesis, y a mí por ejemplo me gusta muchísimo, y lo he usado, y mañana te citaré y lo uso, esa reflexión, si salís por ahí y veis la exposición, os encontraréis que conjunto a otros grandes nombres hay frases escritas de Pilar Jácer en la exposición vecina. Creo que uno de los temas del siglo XXI será el distinguir entre la realidad y lo virtual, y eso o convivir. Ella tiene una postura muy vanguardista que yo comparto, me gusta mucho cómo lo enfoca, y fijaros qué bien lo resume. Es que la diferencia antes éramos el ser ahí, éramos en una parte, en una realidad física, en un entorno físico, y ella ahora dice, y ahora vamos a ser en todas partes, porque lo virtual, lo digital, el ecosistema digital nos abre. De esta va a haber muchas reflexiones que nos hace
muy atractivo. No quiero enrollarme, les toca a ellos pues lidiar la faena, decir que es una obra que se lee con gusto, que se aprende, que te hace reflexionar y que llegas a la conclusión obvia de que sí hace falta un filósofo en la empresa. Pilar nos va a convencer y nos va a marcar por el país, no para ello. Muchísimas gracias y cedo la palabra a los presentadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ven que es un lujo escuchar a Manuel y la verdad que muy agradecido de siempre tenerlo aquí. Arturo, Pilar habla en su libro de la buena vida laboral. Es decir, tú estás en el mundo de la empresa, consejero delegado de Nagas. Es decir, tú vives de primera mano esa realidad de las empresas y sobre todo también de la amistad, y compartes muchas de las ideas con Pilar. Es tu turno. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a formar parte de esta presentación de un nuevo y un gran libro de Pilar Yácer, y gracias por darme la oportunidad de estar en esta institución. Yo conozco a Pilar de la época en la que yo me dedicaba a los recursos humanos. Pilar también. Hicimos algunos trabajos juntos, incluso firmamos juntos un artículo de investigación, ¿verdad?, de por dónde iba el futuro del talento. Y en aquella época Pilar publicó ¿Por qué recursos humanos deben ser como Netflix? Sí. Que es un libro que realmente os recomiendo, es muy divertido, pero además a la vez muy revelador. Y yo decía en aquel momento que Pilar había tenido el acierto de ver que los recursos humanos tenían que ir de la psicología a la ética. Que estamos en estos tiempos leyendo mucha literatura de management, de grandes escuelas de negocios, cuando estamos pasando por alto una fuente de inspiración para pensar en la gestión de personas, que son los grandes referentes de la filosofía y la ética. Y Pilar, que es doctora en filosofía, pues creo que ha tenido el acierto de ubicar en el foco de nuestra atención como personas que nos ocupamos de gestionar personas a las grandes figuras del pensamiento filosófico. En aquel momento lo que Pilar estaba haciendo era coger carrerilla para formular una teoría propia, un pensamiento propio sobre la importancia, ella dice, de transitar en las organizaciones, en las empresas, del pensamiento ejecutivo a un pensamiento que se base en los rasgos de la actitud filosófica. Ella dice, con un tono provocador, que la caverna empresarial es algo que por sí solo ya se entiende, ella lo utiliza en términos más platónicos, pero que la caverna empresarial, para hacer frente a los desafíos de los tiempos presentes, tiene que transitar desde el pensamiento ejecutivo al pensamiento filosófico. Y yo creo que esta es una visión muy interesante. Creo que esto es algo necesario en todo caso. En última instancia se trata, como decía Federico, de alcanzar la buena vida laboral. Pilar se declara aristotélica, entonces lo que ella en realidad nos propone es llevar el concepto de la buena vida de Aristóteles, basada pues en la moderación, en la serenidad, en el justo término medio, en reflexionar sobre el efecto de las cosas que nos rodean. Pues ella quiere llevar ese principio aristotélico de la buena vida al ámbito profesional y, por tanto, a la buena vida laboral. Esto es necesario en todo caso, pero especialmente como ella dice, en los tiempos presentes, porque en los tiempos presentes se está produciendo una disrupción que no tiene comparación con la que se ha producido en ningún momento anterior.
se está produciendo un cambio de una profundidad y a una velocidad exponencial que no tiene precedentes. Yo creo que en cualquier época nos tienta a pensar que lo que nos ocurre a nosotros no ha ocurrido nunca antes, pero la realidad es que en esta época la disrupción no tiene precedentes. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por la irrupción de la tecnología. La tecnología digital lo está cambiando todo a una velocidad sin precedentes. Fijaos, y lo menciona Pilar en el libro, que ChatGPT apareció, ¿hace cuánto diríamos? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10? No, ChatGPT apareció hace 2 años. Y hoy en día la inteligencia artificial se está incorporando a toda velocidad a nuestras vidas, cambiándolo todo. Y creo que muchos pensadores, muchos filósofos de moda del momento están pasando por alto el poder que tiene la tecnología para cambiarlo todo a una velocidad sin precedentes. Y yo creo que uno de los grandes hallazgos del libro de Pilar es esta idea de que la tecnología, además de expandir nuestros 5 sentidos, actúa como un sexto sentido. La tecnología como un sexto sentido que instantáneamente amplifica la realidad. Yo creo que ese es un concepto muy importante que yo no lo he visto así formulado en la obra de ningún otro pensador y que creo que tiene muchísima importancia. La tecnología cambia nuestra forma de relacionarnos con lo que llama en muy buen castellano Pilar los agentes de interés, hace de la transparencia algo absolutamente irrenunciable, crea nuevos retos, por ejemplo, con elementos nuevos como la inteligencia artificial, difumina la diferencia entre lo real y lo virtual, hace más necesario que nunca el pensamiento crítico porque empieza a ser muy difícil distinguir lo que tiene apariencia de verdad de lo que realmente es verdad, y el pensamiento filosófico, por su propia naturaleza, nos aporta ese pensamiento crítico. Entonces, la tecnología es un sexto sentido que lo cambia todo, que amplía la realidad y que cambia completamente las reglas del juego de las organizaciones, los principios del liderazgo. Entonces, creo que este es un elemento muy importante. Pilar hace toda una reflexión sobre ello, sobre este sexto sentido y qué significa y cómo responder a él. Pero luego pone también en liza un segundo concepto, y es que la gente de nuestra generación, digamos que la tecnología nos pone un sexto sentido que es como una capa añadida a las demás. Pero hay una generación para los que la tecnología es algo natural, que les ha dado una visión del mundo desde que han iniciado, si queréis, una vida adulta, desde luego una vida profesional, ¿no? Es lo que llama Pilar los jóvenes con efecto Copérnico. Es una idea muy sugerente, que son jóvenes para los que este sexto sentido es una parte esencial de su personalidad, que eso les hace estar en las organizaciones de un modo diferente, que le dan mucha menor importancia a la presencialidad, por ejemplo, con esta idea que decía Manolo de que dejamos de estar ahí para estar un poco en todas partes, que sienten el compromiso de un modo completamente diferente, que se expresan con mucha más libertad. Dice Pilar, que es una idea que me gusta mucho, como la formula, que situándose en el centro estos jóvenes de efecto Copérnico cambian el eje de rotación de sus organizaciones, ¿no? Entonces, la combinación de la tecnología como sexto sentido de esta generación de jóvenes que ven la realidad con este sexto sentido desde que llegan a la vida profesional, pues hace saltar por los aires el statu quo de las organizaciones, hace saltar por los aires las reglas del juego de
del paradigma empresarial que hemos conocido. Pilar, además, desarrolla muchas ideas muy interesantes en el libro, pero también desarrolla un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el de la necesidad de estacionarse en el pensamiento filosófico, ¿no? Que no es detenerse, ¿no? Ella dice, echarse un poco al margen de la vía, dejar encendidas las luces de alerta y mirar alrededor con una atención activa para entender lo que está pasando, pero con una cierta visión desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mérito de Pilar, aparte de inspirarnos mucho, yo desde luego os lo recomiendo, es que sirve como, su lectura sirve como un prolongado momento de estacionamiento para mirar a nuestras organizaciones, para entender que las reglas del juego han cambiado y que para buscar inspiración sobre cómo abordar las reglas del juego de este momento de cambio y de disrupción, pues una lectura que nos vuelva a prestar atención al pensamiento filosófico, pues puede ser de una gran ayuda. Así que nada, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Artur. La verdad que formidable la reflexión que hace sobre el mundo laboral, sobre, como bien dice Pilar, la buena vida laboral y además, sobre todo, de las reflexiones de Pilar. Como Arturo habla mucho de filosofía y sin duda alguna del mundo de empresa, tenemos a Valerio Rocco, que además, como les decía, es el director del Círculo de Bellas Artes, formidable, y además estábamos comentándolo, Valerio es un habitual de la casa, trabajamos juntos, hacemos muchas cosas juntos, aprendo muchísimo de él, pero es la primera vez que va a intervenir en la Fundación Ortega Marañón, entonces con lo cual esto todavía me hace más ilusión. Y sobre todo para no hablar solamente de la parte cultural, que lo lleva en la sangre y seguro que deslizará, sino también para esa faceta de filósofo que tanto nos ilustra y nos ayuda también a entender la vida y sobre todo esa buena vida, o la ética de las virtudes que también habla Pilar en su libro. Valerio. Bueno, muchas gracias, Federico, gracias también a Pilar por invitarme a hablar hoy, la verdad es que es un placer y un lujo, y además con esta compañía tan ilustre. Y la verdad es que quería empezar estando de acuerdo con lo que decía Manuel, ¿no? O sea, ahora mismo hay un interés por la filosofía en la sociedad que tampoco creo que se haya producido con esta claridad nunca, ¿no? Tú decías que hay signos en este tiempo, ¿no? Como decía Hegel, de un alba de un nuevo mundo, ¿no? Una aurora de un nuevo mundo. La filosofía siempre se ha quejado de estar muy maltratada y en parte sigue estándolo, pero yo creo que hay ahora mismo un interés social del gran público por la filosofía que raramente se había producido, ¿no? El interés por los estoicos, las editoriales no paran de decirlo. Otro ejemplo es el Gran Festival de las Ideas, ¿no? Que desde el Círculo de Bellas Artes organizamos el otoño pasado en Madrid, por cierto, no solo las calles, Plaza de España, sino en 8 instituciones culturales de Madrid, incluida la Fundación Ortega Marañón, y la verdad es que fue emocionante ver esos centenares, miles de personas que se lanzaron a la calle no solo a escuchar, sino también a hablar, a aprender, a dialogar a través de todos los formatos colaborativos. Y esta necesidad o esta voluntad de filosofía es algo que recoge muy bien también Pilar en sus libros, porque ya esta es una serie, ¿no? Los que los hemos leído todos, pues ya notamos además un estilo, ¿no? Como en las buenas series, tú ves cómo va cambiando el argumento y va evolucionando. Pero desde luego se ve también en el mismo comienzo del libro, ¿no? Pilar dice que no estamos en el tiempo, ¿no? De las grandes respuestas, sino en el tiempo de las inteligentes preguntas. Es decir, somos una sociedad que por primera vez, creo, de manera rotunda y clarísima, tiene claro que en vez de buscar respuestas, tiene que reformular sus preguntas, que no se está haciendo las preguntas adecuadas. Y en ese sentido, también como profesor de filosofía en la universidad y también director de una institución cultural, también quiero abrazar esa autocrítica que hacía antes Federico. Muchas veces los filósofos seguimos anclados a una percepción de nuestra propia disciplina y del mundo que, por ejemplo, como decía Arturo, desatiende el factor tecnológico de una manera pues vergonzosa, ¿no? Y Pilar tiene pues la gran ventaja en este libro de poner la transformación tecnológica en el corazón de lo que
quiere mostrarnos, como muy bien ha mostrado Arturo, con estos dos conceptos centrales, como son los jóvenes con efecto Copérnico y la tecnología como sexto sentido. Entonces, creo que el valor del libro de Pilar está en mostrar algo que también nosotros desde el Círculo de Bellas Artes no paramos, en colaboración con nuestros amigos y socios de la Fundación Ortega y tantos otros cómplices, no paramos de destacar, y es lo siguiente. Desde luego no hay que ser tecnófobos, esto es un enorme error en el que a veces la filosofía cae. Tampoco hay que ser unos adoradores de la tecnología de manera irreflexiva, sin comprender bien su alcance y en qué consiste su transformación. Y en ese sentido, muy aristotélicamente, Pilar se queda en un punto medio, ¿no? Porque lo que hace es destacar el enorme poder transformador de la tecnología, pero pone a su lado y a la par el enorme poder innovador de la filosofía. Y aquí Pilar y yo estamos muy de acuerdo. La filosofía es quizás lo más innovador que existe. Y esto es algo que es importante destacar hoy, en el que el concepto de innovación se ha vuelto el concepto fetiche, el mantra de nuestra sociedad. Si se dice innovación, todo el mundo va a pensar inmediatamente en tecnología, desarrollo tecnológico, digitalización, y eso está muy bien, pero lo que sostiene Pilar, como buena filósofa, es que lo que ha hecho la tecnología fundamentalmente a lo largo de la historia es buscar nuevas respuestas, mejores respuestas, respuestas más ágiles, más eficientes, más democráticas, más accesibles, y por tanto eso es importantísimo, pero por sí sola difícilmente puede transformar las preguntas y hacerse cargo de esos paradigmas dominantes, hegemónicos, establecidos, de esas preguntas que nos hacemos naturalmente y de las que hay que sospechar. Entonces, la filosofía es la que nos permite cambiar las preguntas que nos hacemos. Y por eso, si este es el tiempo de las inteligentes preguntas y no solo de las grandes respuestas, es sobre todo el tiempo de la filosofía. Entonces, por eso la filosofía debe introducirse en todos los ámbitos de la vida y también en la empresa, y eso fue de hecho lo que a mí me aproximó a Pilar, ¿no? Con esta iniciativa que teníamos en el Círculo llamada I+D+C, donde sosteníamos que en esa tríada de I+D+I, de esa investigación, desarrollo, innovación, pues esa última I no solo debía ser declinada como tecnología y desarrollo tecnológico, sino también con las Cs de la cultura, de la creatividad, de la crítica filosófica, de la ciudadanía, del concepto, del Círculo de Bellas Artes también, ¿por qué no? Pero, promo. Bueno, pero es verdad que se necesita también el poder innovador de estas disciplinas para entender este gran desarrollo tecnológico. Yo como Arturo, la verdad es que ha recogido de manera magnífica, creo yo, una síntesis impresionante, el contenido del libro, para animar además al público, porque aquí no vamos a escondernos, una presentación, un diálogo sirve para que la gente compre el libro y lo lea, ¿no? Porque además este es un libro que lo merece. También voy a hablar un poquito de la forma, que me parece muy importante, ¿no? Como ya se ha dicho, el libro tiene una forma epistolar, que por cierto es una forma clásica en la filosofía, una forma muy utilizada, muy importante, y es un ensayo, pero es un ensayo que, como los grandes libros de filosofía, como por ejemplo la Fenomenología del Espíritu, tiene un ritmo novelesco, tiene un ritmo, tiene una trama, y de hecho hay sorpresas, no quiero desvelar nada, pero si leen el libro, verán, por ejemplo, el subtítulo es Cartas de Sofía a un director general. Bueno, pues no solo es esto, hasta ahí puedo leer, y pasan cosas, sobre todo al final, pues que uno quizá no se esperaría, pero que están todas perfectamente argumentadas, ¿no? Esta forma creo que es muy atractiva, porque hace el libro enormemente ágil, de verdad, lo digo, trepidante, en el sentido que uno quiere pasar de una carta a la siguiente, esos interludios que pones están muy bien puestos, acompañan al lector en la reflexión, en fin, formalmente es un libro extraordinario. Me voy a detener en un par de elementos polémicos, quizá, del libro, con los que estoy de acuerdo, es decir, ya adelanto que mi corazón está con el tuyo, pero vivimos en un mundo que quizá vea con sospecha algunas de las cosas que dices, y por eso, como son las más problemáticas, también son las más interesantes. Por ejemplo, dado que se me ha pedido que hable de empresa, Pilar pone muchos valores, ¿no? Ella tiene aquí pues 10 rasgos, ¿no?, del pensamiento ejecutivo que habría que, de algún modo, abandonar
para transitar hacia un pensamiento filosófico dentro de la empresa para lograr esa buena vida laboral. No los voy a glosar todos, ¿no? Hay algunos más importantes que otros, pues la curiosidad, la humildad, y uno muy importante que es la amistad. La amistad entendida como una concepción relacional de la existencia, del trabajo, por lo tanto enfrentada en cierto modo a un individualismo creciente, a un atomismo creciente en esta sociedad que en mi opinión tan negativo es y tantos problemas comporta. Y hay un momento muy interesante en el que se dice que esta amistad, sobre todo en el mundo empresarial, es enemiga de la lealtad. O sea que la lealtad, en contra de lo que podemos pensar, no es un valor siempre enteramente positivo, sino que la lealtad es muy problemática. ¿Por qué? Bueno, ya lo decía Aristóteles, de su maestro Platón, ¿no? Decía, no sé por qué esta frase siempre se cita en latín, porque hablaban en griego, pero bueno, se ha trasladado así. Qué bueno. Amicus Plato sed magis amica veritas, ¿no? Sí, amigo Platón, pero más amiga la verdad, ¿no? O sea, mi maestro es Platón, le debo todo a Platón, he llegado a ser lo que soy por Platón, pero he entendido que hay una verdad superior a la de Platón y por lo tanto voy a abrazar esa verdad. Entonces, la lealtad incondicional, por encima de todo, por encima pues, de la honestidad, de la verdad, de la bondad, es mala. En un contexto familiar, laboral, se tiene que saber, de algún modo, apartarse de nuestros maestros, de nuestros colaboradores, de nuestros jefes, cuando sus comportamientos, o desde un punto de vista moral, o desde un punto de vista epistemológico, no nos parecen correctos, ¿no? Entonces, esta, de algún modo, precaución contra la lealtad, me parece muy sana, sin querer tampoco entrar en grandes cuestiones políticas, porque para eso doctores tiene la Iglesia en esta mesa, pero es verdad que creo que muchos de los problemas de la política actual, y muy en concreto de nuestro país, vienen de una concepción de los partidos políticos en los que la lealtad se ha asumido como un factor superior a todos los demás, ¿no? Y por lo tanto, ese poner la lealtad en la cúspide de los valores deseables, por ejemplo, en un partido político, ¿qué hace? Pues que fosiliza a los partidos, los vuelve cesaristas, verticales, los vuelve impermeables a la crítica interna, a la renovación. Y esto que ocurre en los partidos ocurre, como muy bien muestras, en las empresas. Entonces, cuidado con la lealtad, ¿no? Esto es una primera... Yo además sostengo, ¿no?, que la palabra tradición y la palabra traición vienen de la misma raíz, ¿no?, que es traditio, por lo tanto, toda verdadera tradición es un conjunto de autotraiciones internas. La historia de la filosofía es así, todos traicionaron a sus maestros, la historia del arte es así, un buen artista es el que traiciona a sus maestros, de tal forma que, si esto es así, ¿no?, ser fiel a la traición, al espíritu de la traición, perdón, ser fiel al espíritu de la tradición, en realidad implicaría traicionarla, mientras que no habría mayor traición al espíritu de esa tradición que encasillarla en un ciego tradicionalismo estéril, ¿no? Por lo tanto, desconfiad de los que son tremendamente fieles a pesar de todo, porque probablemente no sean innovadores y en el fondo pues tienen algo raro. Esto es lo primero que os quería... Y luego creo que hay algo también muy importante en las empresas conectado con esta idea de amistad, y es otra contraposición que haces, yo creo que también con mucha razón, entre el poder y la autoridad, ¿no? Tú sostienes, y yo estoy de acuerdo, que un poder sin autoridad es fútil, es negativo, es meramente violento, vertical, no tiene razón de ser, ¿no? Y que, en cambio, un buen líder empresarial, debe buscar esa autoridad, esa auctoritas que te proporciona, ¿qué? Pues básicamente la argumentación y someterte al escrutinio de la razón. O sea que tus decisiones, aunque no siempre, evidentemente, puedan ser pues, perfectamente explicadas a todo el mundo desde el principio hasta el final, porque eso haría inviable la organización de una empresa, sin embargo, que todas obedezcan a razones que puedan ser explicadas, que puedan ser expuestas con transparencia, que no contengan ningún interés
personal, oculto, que no respondan a una impulsividad fruto pues, de la irreflexión, sino que la autoridad se gane a través de decisiones fundamentadas en la argumentación y también en un cierto comportamiento moral, ¿no? En una cierta lógica de las virtudes. De nuevo, creo que estamos en un mundo que en muchos ámbitos, uno de ellos, por ejemplo, el de la universidad, qué curioso, ¿no? La universidad es uno de los lugares donde debería muchas veces primar esa reflexión horizontal, dialogada, argumentada. Muchas veces es extremadamente vertical, pero lo mismo pasa en la empresa, lo mismo pasa en la política. Y cada vez tenemos líderes con mayor poder y con menor autoritas, ¿no? Y que fundan su poder en el miedo, en la eliminación del contrario, en la eliminación de las disidencias, de los que piensan de manera un poco distinta, los que no son incondicionalmente leales, y en cambio no se preocupan de justificar sus argumentos de una manera razonada y argumentada. Así que esta lucha contra el poder sin autoridad y contra la lealtad sin amistad y por lo tanto sin sinceridad y por lo tanto sin crítica y eventualmente incluso sin traición, me parecen dos de los puntos más brillantes de este libro de Pilar, que desde luego recomiendo que compréis, que leáis y que sobre todo converséis con los que os rodean. Muchas gracias. Millón de gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y si me preguntáis por qué tengo este elenco a mi alrededor, seguramente sea por uno de los segundos rasgos de la actitud filosófica que para mí son fundamentales, igual que todos los que me acompañáis, que es la amistad. Y la amistad, al final, se reúne por dos cosas que además va muy en línea con lo que has dicho, Valerio, que no se trata todo de caerse bien, ¿no? Se trata, muchos de los que me conocéis, de una parte de conocimiento. O sea, los que tenemos el conocimiento, al final tienes esa parte de la autoridad, de la credibilidad, pero es al final ese pegamento que es necesario ahora mismo en las empresas. Este, como habéis dicho, es mi cuarto libro, a los que adoramos escribir, que además ya estoy pergeñando el último, el siguiente. Porque esto es como una adicción, igual que otras. Tiene una parte, escribir, que es para mí fantástica, ¿no? Porque escribir tiene una parte de mostrar los conocimientos para uno mismo, pero sobre todo de intentar servir para otros, ¿no? En algo, en alguna parte pequeñita, lo que podamos aportar. Con lo cual, para mí es una parte maravillosa, de agradecer muchísimo a mi editora, a Manuel Pimentel, a mi editorial Almuzara, que siga confiando en mis letras, a pesar de tener estos títulos tan provocativos, tan a veces controvertidos, y siempre al final es una maravilla. Agradezco que han venido mis padres, lo tengo que agradecer a mis padres de Palencia, que han venido desde allí. ¿Y por qué escribí este libro? Porque yo me considero filósofa desde el inicio. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, a pesar de ser filósofa, he tenido toda mi etapa profesional en el mundo de la empresa. Y los filósofos no hemos sido siempre, o sea, no hemos sido nunca bien recibidos. Eso es así. Los de humanidades es como, viene un ingeniero, está aquí mi marido, ingeniero aeronáutico, claro, viene un ingeniero aeronáutico y es como, wow, viene una filósofa y es como, espérate, te ponemos a administración o a ver qué te vamos a poner, ¿no? Entonces, el mundo de las humanidades para mí es importantísimo reivindicarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento absolutamente crítico. ¿Pero crítico por qué? Porque viene la inteligencia artificial, porque viene una generación que yo, como habéis dicho, lo llamo y los adoro, aunque aquí hay muy poquitos, de jóvenes con efecto Copérnico, que van a darnos la vuelta a las empresas. Que es que estos jóvenes, no digo los que están ahora,
todavía en la universidad y los que acaban de salir. No van a soportar nuestras reglas, nuestros procedimientos antiguos, esto siempre es ese tatuaje que escribí en mi primer libro y me encanta, esto siempre se ha hecho así, funciona, tienes que acatar las reglas, los procedimientos, eso ya no les vale. A mí viene una generación que me encanta porque cuestiona las reglas y porque son valientes. Y eso va a ser la generación que cambie. Yo en mi último libro no hablo de estilo de liderazgo. A mí el estilo, no me gusta hablar de estilo de liderazgo porque el estilo, tú lo sabes bien, Arturo, cambia, ¿no? El estilo puede ser de muchas formas. Yo hablo de la naturaleza del liderazgo. Entonces, la naturaleza del liderazgo viene una generación que es valiente y que se atreve a decir las cosas. ¿Cuál es, para mí, por qué escribí este libro? Pues lo escribí por varios motivos. Primero, porque reivindico la filosofía como disciplina en el mundo empresarial. ¿Y la reivindico para qué? Pues todas las cosas tienen que tener un para qué, ¿no? Y para qué, para mí, es uno de los rasgos de la actitud filosófica, que sin hacer mucho spoiler os lo recomendaré, que también han hablado, que no es pararse a pensar, porque en las empresas está muy mal visto, y veo aquí muchos de empresa, pero espérate que me voy a parar a pensar, espérate, vete fuera, ¿no? Que es el estacionarse, ¿no? Estacionarse no es lo mismo que pararse a pensar. Estacionarse es pararse un poquito. ¿Y por qué es tan necesario en este mundo de hoy estacionarse a pensar? Porque, como habéis indicado, la tecnología como sexto sentido nos ha cambiado absolutamente todo, todo. Pero todo es nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, esto que no es solamente que veamos series de Netflix, bueno, Netflix o cualquier plataforma, no es que estemos todo el tiempo en redes sociales, es que nos ha cambiado nuestra forma de ser y estar en el mundo. Y ha cambiado para clientes, ha cambiado para las personas que trabajan con nosotros, ha cambiado para los accionistas, ha cambiado para las empresas, ha cambiado por qué compramos. Entonces, el estacionarse a pensar para mí es necesario. Pero claro, aquí que veo muchos de empresa, llegad y decirle el próximo mañana a vuestro jefe, espérate que me voy a estacionar un poquito a pensar. Os van a mirar mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, un poquito mal. Pero es absolutamente necesario, porque es lo que permite la filosofía. O sea, la filosofía al final permite eso que a mí me parece maravilloso, que permite tomar distancia y también ver los problemas desde la raíz. Y eso es fundamental. Y os voy a poner un ejemplo que pongo en el libro que me parece fantástico. Habéis volado en avión, ¿verdad? Casi todos. El pensamiento ejecutivo para mí es cuando despegáis o cuando vais a aterrizar, que veis, yo qué sé, una ciudad, las cuadrículas, las casas, y cuando estáis volando, un poquito, cuando despegáis, lo veis desde arriba. El pensamiento filosófico conjuga esas dos visiones, el ver desde fuera y el ver desde la raíz. Y para mí ahora mismo estamos en un momento esencial. Y esencial porque creo que para todas las empresas de absolutamente todos los sectores necesitamos esa parte de los rasgos de la actitud filosófica, que consisten en una parte de evolucionar de ese pensamiento ejecutivo de hacer tareas a ese pensamiento más filosófico, pero filosófico, no me entendáis mal, o sea, filosófico de ese estacionarse a pensar, de ese cuestionarse cómo son las cosas. Ahora mismo tendría que estar muy de moda una disciplina que Valerio seguramente la conozca como filósofo y como los que estéis aquí, que es la fenomenología. O sea, la fenomenología la inventó Husserl en el siglo XX para distinguir entre la verdad y la apariencia. Fijaros qué disciplina maravillosa para distinguir ahora entre los avatares, entre todas estas fake news. Entonces, estamos en un mundo que necesita de verdad esa reflexión filosófica. Por eso yo creo, y
gracias de nuevo a mi editorial por impulsarme y por ayudarme a escribir este libro. Considero muy necesario los rasgos de la actitud filosófica. Esta mañana me hacían una entrevista en una radio universitaria de Salamanca, me hacía mucha ilusión porque ya sabéis que yo soy de Palencia. Entonces, bueno, siempre en la parte de Castilla y León me toca mucho. Y me decía, pero bueno, Pilar, ¿este libro a quién sirve? ¿No? ¿Sirve para cualquiera? Digo, claro que sí, digo, porque para mí los rasgos de la actitud filosófica son rasgos que tienen que tener todas las personas que quieran impactar, que quieran evolucionar, que quieran reflexionar sobre su propósito en la vida. Saqué un concepto que para mí es fundamental, y ya lo han dicho varios, se me nota la legua que soy aristotélica, pero bueno, cogí el concepto de vida laboral de Aristóteles, de buena vida laboral, de buena vida de Aristóteles, y yo le añadí el buena vida laboral, ¿no? Creo que ahora mismo todas las generaciones necesitamos una buena vida laboral, necesitamos un propósito, necesitamos un para qué en las empresas, un para qué nuestro trabajo. Y esa parte de estacionarse a pensar, esa parte de curiosidad, esa parte de incentivar de verdad todos los que tengáis algún cargo, y os veo aquí a muchos con muchos cargos en muchas empresas, de ser ejemplo, de animar a cuestionar, de animar a esa parte de pensar de raíz y sobre todo, insisto, en esa parte de ejemplaridad. Nada cambia, nada cambia. Esto es somos como Darwin, ¿no? Mamá pato, y además me alegra la comparativa, ¿no? O sea, mamá pato, todos seguimos al patito. Y es fundamental la parte de seguir el ejemplo de lo que tenemos. Si tenemos un ejemplo de liderazgo jerárquico, si tenemos un ejemplo de liderazgo que no es colaborativo, desde luego nuestros colaboradores primero, no lo van a seguir, y segundo, las nuevas generaciones se van a ir. Con lo cual, para mí, este libro, que nació me costó mucho, aquí os cuento los atrases de este libro. Me costó mucho volver a escribir de filosofía, a pesar de que soy filósofa y soy doctora en ética, pero bueno, me costó volver a escribir de filosofía sin la necesidad de recurrir a los filósofos para hablar de filosofía, con la intención de crear un pensamiento propio, que creo que es el propósito al final de todos los que estamos aquí, ¿no? De crear una huella, de crear algo por lo que seáis recordados. Y bueno, y además ahora, esta presentación me hacía enorme ilusión, en la casa de Ortega, Federico. Yo que además soy muy orteguiana, a pesar de todo lo que tuvo, pero soy muy orteguiana. Los desafíos de los tiempos presentes lo tenemos, los han dicho, la tecnología como sexto sentido. Para mí, los jóvenes ahora mismo, esta maravillosa generación con efecto Copérnico, que nos van a hacer cambiar absolutamente el concepto de todo lo que tenemos en empresa, de todo lo que tenemos, veo aquí también a gente de universidad, de todo lo que tenemos en los alumnos. Su motivación y sus ganas no están ligados al concepto tradicional kantiano del tiempo y el espacio. Eso ha cambiado, pero si sois capaces de saberlos enamorar, de saberlos enganchar, les tenemos absolutamente. Y este libro, que además, perdóname la intimidad, Manuel, me cambió el orden, ya entregado en el último momento, me cambió el orden de las cartas, con lo cual es un libro que gracias a él se pueden leer las cartas absolutamente en cualquier orden.
pero acaba con una reflexión de, son cartas de Sofía. Lo decidí escribir en género epistolar, primero porque me lo sugirió mi padre, y luego aparte porque creo que se lee mucho más rápido, ¿no? Una serie de cartas y además no las tenéis que leer consecutivamente. Pero la última parte, y sin hacer mucho spoiler, interviene al que dirige Sofía sus cartas, ¿no? En una reflexión de cómo recibe esas cartas. Y hay una reflexión que a mí me parece muy, muy interesante, y acabo con esto, no os hago más spoiler, que es cómo no deberíamos ser en las empresas. Véame, aquí a muchos de empresas, o cómo no deberíamos ser como profes, o como... Y creo que hay ciertas fórmulas clásicas de los años 80 que ya no funcionan. Como estresar a las personas. Estresar a las personas no funciona. Estresar a las personas innecesariamente. ¿Para qué lo hacemos? Preguntémonos. O sea, para eso sirve la filosofía. Para preguntarnos el por qué hacemos esas cosas. El por qué tenemos un estilo de liderazgo, una naturaleza de liderazgo que es así. Y siempre me gusta acabar con una frase de Séneca, que es: no hay viento favorable para el que no sabe dónde dirigirse. Y creo que para mí eso significa escribir, ¿no? Esa parte de guía para saber dónde dirigirme. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Como no he tenido que moderar, y si no hago algo luego no me van a pagar, entonces voy a hacer una pregunta que me surge un poco a colación, también para que Pilar nos ilustre, ¿no? Es decir, Arturo hablaba efectivamente que la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, es una disrupción sin parangón, es decir, es una disrupción que nos va a llevar a repensar todo aquello. Y cogiendo una reflexión de Valerio, sobre lo de la lealtad. No sé si Manolo podemos hablar de lealtad, o qué es la lealtad, o cómo entienden otros qué es la lealtad, y sobre todo la lealtad política, ¿no? Es decir, como eso. Y además en un mundo que, claro, que cada vez requiere más, un mundo que cada vez requiere más de, frente a ese concepto de la inteligencia artificial, que lo hablábamos también en el podcast, de pensar en lo humano. Es decir, de ver cómo esos valores o esa ética de las virtudes, que además tú reflejas mucho en el libro, esa ética de las virtudes, tiene que ser una pieza fundamental de la construcción de la nueva sociedad. Independientemente que sea en una empresa, porque al final esto podría ya quitarle lo de la empresa y decirle en tu asociación, en tu vida, en tu familia o en la propia sociedad en la que estamos insertos, ¿no? Es decir, después de esa reflexión y aterrizando a esta realidad, que es verdad que es cambiante y muy rápida y muy fugaz, porque todo pasa muy rápido y tiene una obsolescencia muy, muy rápida, pero sin embargo esos valores fundamentales que tú decías, que reflejas en el libro, y esa ética de las virtudes, ¿cómo podemos, sin caer en el estoicismo, o sí, cayendo en el estoicismo, ya no lo sé, porque esto ya siento si tenemos que ser de Epicurio o de estoicos, no digo hoy, tengo siempre unas dudas, ¿no? O de Aristóteles. ¿Cómo crees tú, es decir, o qué reflexión de esa profundidad que tú decías de volver a escribir en filosofía sacas tú personalmente? Para mí hay una serie de rasgos que creo que son fundamentales para todas las personas, o sea, y que aplican además para cualquier situación, ¿no? Y que son los rasgos que identifique. El primero es la curiosidad. O sea, el ser curioso, ¿qué significa? El ser preguntón, el no conformarse con lo que hay, el estar siempre preparado para esa incertidumbre. Pero es que además la incertidumbre la ha habido siempre. ¿Qué es lo que ha cambiado? La velocidad a la que cambia la incertidumbre, ¿no? Entonces, el estar preparado para eso me parece fundamental. El segundo rasgo que une con todo eso, y además para mí la curiosidad es condición necesaria y suficiente,
es la amistad. O sea, porque creo que es que se ha perdido muchísimo la amistad. Pero la amistad porque se ha entendido como lealtad en las empresas. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿No? Adam Smith ha hecho mucho daño en algunos sentidos, en la política también, pero ¿estás conmigo o estás contra mí? Pero hay que volver a recuperar ese concepto. Hay que volver a recuperar el concepto de ese pararse a pensar, pensamiento crítico. Ahora, cuidado todos los que estéis buscando trabajo, ¿eh? Porque eso de voy a cuestionar lo que tú haces, en las empresas les puede parecer mal o le puede parecer bien. O sea, que hay que adaptarse también a las circunstancias. Pero hay uno sobre el que, y no voy a seguir haciendo spoiler, que me gustaría pararme un segundo con tu pregunta, que es la creatividad. Claro, a mí la creatividad me viene de cuna, ¿no? Mi madre que la veo aquí, ¿qué es la creatividad? La capacidad de unir dos temas que aparentemente no tienen nada que ver. No tienen nada que ver y les unes. Y esto no solamente es que sea rentable para las empresas, es que creo que da una capacidad de realización personal, de ser feliz, de realizarte, que es brutal. Y como decía antes, o sea, desde el territorio de la educación muchas veces se nos escapa, ¿no? Esa creatividad. Dibuja la casa tal cual es. No, o sea, voy a dibujar la casa como me la imagino, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿por qué es tan importante la parte de creatividad? Porque tenemos una inteligencia artificial que sabe replicar a la perfección todo eso. En dibujo una casa perfecta. Odio toda la gente que está poniendo en redes imágenes de inteligencia artificial. Me aburren, me parecen absolutamente faltas de humanidad. Prefiero la parte de imperfección del ser humano. Y estoy ya dando alguna pista de mi próximo libro, ¿no? Pero esa parte de imperfección me parece ahora mismo fundamental. La parte de imperfección, la parte de imaginación. Para eso se necesitan a los seres humanos, ¿no? Entonces, reivindico absolutamente esa parte que va muy vinculada desde los entornos educativos hasta la parte de empresa, de reivindicar esa parte de creatividad. Eso es muy difícil. O sea, yo tengo a mi lado a Arturo. Sé que es muy difícil luego eso ligarlo con la parte de resultados, con la parte de EBITDA, con la parte de negocio de una empresa, pero creo que al final está muy vinculado, ¿no? Que necesitáis este tipo de personas para al final obtener esos resultados. Te tiraba así. Pues sí, eso es una invitación a opinar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que vivimos en un mundo en el que la velocidad de cambio es tal que necesitamos personas con una capacidad de reacción y de salir de lo que ha sido hasta ahora lo convencional o el business as usual enorme, ¿no? Y eso aparece porque la tecnología es un factor enormemente disruptivo, pero también porque vivimos un mundo en ebullición. Vivimos un mundo en el que las reglas del juego que han funcionado pues, desde el final de la Segunda Guerra Mundial o desde la caída del muro de Berlín han dejado de funcionar. Y tener organizaciones que sean capaces de responder a lo inesperado pues es un valor estratégico enorme. Fijaos, por ejemplo, en el mundo de la energía, que es el mío. Fijaos que el 24 de febrero de 2022 Rusia invade Ucrania. Y lo que dábamos todos por hecho, que era que íbamos a tener gas natural para ducharnos por la mañana, pues de la noche a la mañana no es así. Y de la noche a la mañana hay países que toda su estructura de suministro energético pues se pone patas arriba. Pero es que no sabemos cómo está cambiando el mundo con lo que ocurrió ayer en Washington. O sea, realmente un mundo que tenía unos parámetros de previsibilidad bastante grandes, de pronto parece que queda un poco fuera de control. Entonces, bueno, tener organizaciones con personas que sean capaces de poner en juego en el día a día esa creatividad, esa
esa capacidad de formular una crítica, como se han hecho las cosas tradicionalmente, utilizando y siendo conscientes de cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de entender nuestros negocios, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con el exterior, pues yo creo que tiene un valor enorme. De modo que estoy de acuerdo, Pilar, creo que el contar con profesionales que sean capaces de aplicar una mirada mucho más innovadora, crítica, sobre esta realidad cambiante son un enorme activo y por eso pues el tener uno o muchos filósofos y filósofas en nuestras empresas es fundamental. Pero yo diría que no solo por tener un profesional cuya formación sea esa, sino que consigamos impregnar de estos rasgos filosóficos pues, a los miembros de nuestra organización. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando y la verdad es que Arturo hacía referencia y estaba pensando que fijaros, los que somos demócratas y creemos en la democracia, ver ayer, no esta mañana, yo creo que ha sido como con 3 firmas de pronto se para el Pacto de París, el Acuerdo de París, se sale de la OMS y se liberan a 1.500 personas que invadieron el Congreso de Estados Unidos, da un poco de miedo, sinceramente. Así que yo creo que frente a esa sociedad del cambio, de la tecnología o de la falta de valores, es decir, tener a personas como Pilar Yacer que escriban de filosofía y den orientaciones de cómo se tiene que llegar a esa idea ética de las virtudes y sin duda alguna a ese bienestar y esa salud laboral, yo creo que es digno de sentirnos orgullosos y de esperanzados de que algo cambiará. Valerio, gracias por venir a la Fundación. Arturo, bienvenido. Y querido Manuel, jefe, cuando quiera volvemos otra vez. Nos liamos otra vez. Que nos vemos mucho. Y gracias a ustedes.